Pues la aplanadora hizo lo que sabe hacer, la aplanadora de Morena y aliados, la aplanadora de la 4T. Arrasar, barrió parejo, eso quieren también en el Senado, aunque en teoría les faltaría un voto, a menos que ahora Dan Augusto López, a quien no le conocíamos estos dotes de matemático, tenga razón y no se requieran 86, sino 85 senadores, 85 votos en la Cámara Alta para aprobar una reforma a la Constitución. Rogelio Rodríguez Garduño, qué gusto, Rogelio, ¿cómo estás? Un gusto es para mí, Manuel. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas noches, Arturo Dama. Arturo, ¿cómo Hola, estás? muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. A ver, déjame empezar por el principio, Rogelio. ¿Es legal o no es legal lo que ocurrió? Porque hay, entiendo, había 3, ahora hay 4 mandatos, determinaciones de un juez que piden o exigen detener el proceso legislativo, que no se discuta ni se apruebe la reforma al Poder Judicial. Bueno, la orden de un juez es indiscutible en materia de amparo. La jueza hoy concede la suspensión definitiva, que es un tecnicismo. Esto es, hasta que no se agote el juicio, debería estar detenido el proceso. Y el no acato a estas suspensiones daría lugar a medidas tales como, por ejemplo, incluso destituir a quienes desacaten. Destituir significaría que los diputados y senadores fueran destituidos. O sea, que todos quienes participaron en la sesión discutieron y votaron. Ahora, el tema es el procedimental, porque hay que ir a incoar el juicio político o esperar la sentencia para que la Corte haga uso de una facultad que tiene en el artículo 107, fracción 16, que es al que desacate la sentencia del juicio de amparo, se le destituye, incluso se le manda con su juez a consignar, juez penal. Pero la medida tiene un problema, porque esta medida tendría que ser hasta la sentencia definitiva del juicio de amparo. Esto es, ahora estamos en la fase de estudio, habrá que esperar a los informes y que la jueza emita la sentencia. Desde el punto de vista de tu pregunta, muy claramente tendríamos que decir que debiera ser legal que se sujetara a la sentencia, perdón, a la medida suspensional. No sujetarse implica apartarse de la ley. Sí, es un reto, digamos, es una afrenta a una decisión de en este caso, de 4. Un Estado de Derecho tiene que respetar a sus jueces. Hoy son los jueces. Después de la reforma veremos otra cosa, pero hoy son los jueces. Pero no respetan a los jueces. Claro. Ni los quieren respetar. Carlos, ¿cómo ves las cosas, todo lo que está ocurriendo? Bueno, a mí me parece que se le ha añadido a partir de ahora un riesgo innecesario, clasificado así, yo creo, ya para el futuro cercano, para los siguientes meses, trimestres, a la economía del país. Y es algo en donde sí quisiera enfatizar que no teníamos antes y ahora pues tristemente sí tenemos. Antes de la elección presidencial teníamos el dólar en 16.80 más o menos, 16.90, abajo de 17. Después de la elección fluctuó entre los 17 altos, 18, más o menos 18.50. Y ahora en estas últimas 2 semanas, prácticamente cuando se veía venir esta aplanadora que ya se materializó en la madrugada de hoy, pues prácticamente el dólar está en 20 pesos. Y no veo otra causa de este tema. Hoy estuve en esta reunión binacional de American Society moderando un panel sobre la revisión del TEMEC con Ken Salazar y con Juan Carlos Baker. Bueno, Ken Salazar, el embajador, estuvo, pero más bien en el panel estuvo Kenneth Smith, perdón, y Juan Carlos Baker. Y prácticamente lo que se habló en ese panel es, esto es un riesgo. Hay un riesgo innecesario en donde además hay pues procedimientos firmados por México en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá que están previniendo que ocurra algo como lo que estamos aprobando en nuestro país en este momento. Y yo creo que aunque escuchemos al embajador Salazar, aunque escuchemos a Larry Rubin diciendo esto no abona una buena relación comercial de México con Estados Unidos y Canadá, lo que realmente está de fondo diciéndose es que el gobierno de Estados Unidos no está de acuerdo y que las grandes corporaciones invertidas en México ven grandes riesgos a ese respecto. Yo creo que hay muchos temas procedimentales, como estamos viendo, y quienes no somos abogados, pues ahora conociendo, ¿no?, esta circunstancia, pero muy trascendental también que este gran riesgo económico esté instalándose de ahora en adelante en México hacia el futuro. Innecesariamente. Sí, porque de pronto parece que incluso al embajador le cuesta trabajo, ¿no?, ser más vehemente en sus afirmaciones. No es él quien está hablando, vaya, él es el vehículo, ni siquiera es el gobierno de Estados Unidos, son los hombres, las mujeres que tienen dinero, que apuestan su lana, que generan empleo y por tanto crecimiento y prosperidad. Mira, Manuel, relacionado con el tema económico, esto de generar empleos, tiene que ver con las inversiones directas,
que son las que se destinan a producir bienes y servicios, crear empleos, generar ingresos. Y una parte fundamental de esta es la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo. Déjame darte 3 datos. En junio del año pasado, 2023, la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo creció 24.7%. En mayo de este año había crecido ya solamente 5.5%. Y en junio creció 0.7%. ¿Qué pasó en junio? La elección presidencial, con todo lo que se preveía que iba a venir, y que al final de cuentas es lo que estamos viendo. Es una caída brutal en la tasa de crecimiento de la inversión. ¿Y lo que brutal. falta? ¿Ves que esa tendencia a la baja, la caída, se vaya yo creo que sí, porque, a sostener o a agravar, incluso a profundizar? Yo creo que se va a agravar porque este es dato a junio. Uy. ¿Qué pasó en julio? ¿Qué pasó en agosto? ¿Y qué está pasando en septiembre? Ahora, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Ahorita ya no tanto lo que se está discutiendo, una reforma muy importante, la reforma del Poder Judicial, sino la manera, Manuel, en que se aprobó ya en lo general y particular. A ver, todos estos diputados llegaron a la oficina, para decirlo en términos coloquiales, el domingo. ¿Sí? Hoy es miércoles, o sea, vamos a suponer que hayan trabajado todo el domingo, lunes, martes, miércoles. En 4 días tuvieron el tiempo suficiente para a conciencia leer, discutir, sopesar pros y contras de la propuesta de reforma del Poder Judicial, que tengo entendido que son más de 400 cuartillas. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Para todo eso, para leer. Para leer. Bueno, ¿quién primero, leyó? Bueno, ¿cuántos sí, leyeron a ver, lo que votaron? ¿Había que leer, Arturo? Claro que sí. ¿O había que obedecer? Sí, obviamente, todo indica que había que obedecer. Pero un legislador responsable, independientemente de qué partido sea, si lo que realmente te importa es el Estado de Derecho, pues tienes que leer, tienes que entenderlo, tienes que discutirlo, dialogarlo con los demás. ¿Esto lo pudieron hacer en 4 días o estamos viendo lo que ya sabíamos que iba a pasar? Esta aplanadora de la mayoría calificada de Morena y sus aliados. Es muy peligroso. Que se impone y que arrasan, Rogelio. Claro, Manuel. Yo solo quisiera dejar un apunte. Cierto es que están en desacato de la suspensión, pero también cierto es que la Corte construyó históricamente un discurso en jurisprudencias donde el amparo no procede contra la reforma constitucional, y eso también hay que decirlo. Lamentablemente, y eso lo discutimos en el tiempo, la Corte no avanzó para dejar una salvaguarda en el amparo. Entonces, técnicamente, podríamos decir el desacato es temporal, porque estamos en la fase de la suspensión, pero de resolverse el amparo tendría que declararse improcedente. Porque es claro que el juicio de amparo en la Corte, no tanto la ley, lo determina así en jurisprudencia. Ahora, esta es la parte técnica, procedimental, pero por el otro lado estamos en presencia de algo que parece inminente, que la Cámara de Senadores apruebe. Se ha dicho que el jueves próximo estaría ya aprobada y estaría enviándose. ¿Tú lo ves como inminente? Así es. ¿Cuántos votos se necesitan en el Senado? Son 128 senadores para obtener la mayoría calificada. Dice la Constitución, 135 a las 2/3 partes de los individuos presentes. Pero Adán Augusto López hoy está... Él está yendo a la aritmética legislativa y dice que 85.37. Va a llegar, en lugar de con la iniciativa de reforma, va a llegar con el baldor. Dice que 85.37. Pero además hay un enfermo, ¿no? Que quizá no pueda estar en la sesión. A ver, pero es que es relevante porque tienes 128 senadores. Necesitaban 3 en teoría, ya obtuvieron 2, compraron 2, los conquistaron 2 experredistas que ahora forman parte de la 4T. ¿Les faltaría uno o ya no les falta ninguno? Porque se ha pronunciado prácticamente ya todos los senadores, incluido Miguel Riquelme, el exgobernador de Coahuila, que está hospitalizado, ojalá se recupere. Tenemos 2 precedentes desafortunados. Uno en la designación de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí. Faltaba uno y fue la aritmética de entonces el senador Monreal quien dijo no, es que no falta. Ahora estamos en presencia de otro precedente, de los individuos presentes. Si hay quórum y alguien se sale porque tiene hambre y simplemente de un partido de oposición va a tomar un refrigerio o tiene que hacer algún descanso o lo que fuere, su ausencia es un voto en favor. Entonces, más allá de lo que parece especular... Y no solamente el voto le puede dar la mayoría calificada a Morena, sino la ausencia también se la puede... En los tiempos de otras aplanadoras, eso es lo que hacían. Sí, se salían al baño, una urgencia médica, alguna cosa. cosa. Tenemos que asumir, como bien dice Rogelio, tenemos que asumir que esto va a ser aprobado, ¿no?
casi sería un golpe de suerte que no lo fuera bajo lo que estamos viendo en estos días. Siendo así, lo que vamos a ver es que se institucionaliza la incertidumbre en México, porque regreso al tema de hace rato, ¿no? Cuando estaba en la Convención Binacional de los Estados Unidos con México, básicamente lo que se dice ahí es, bueno, a lo mejor estamos ahí asumiendo que todas las decisiones de los jueces, de los nuevos jueces, ministros, serán entonces pues capturadas por el Poder Ejecutivo o por los grupos de interés que apoyen y financien las campañas de los jueces cuando hagan campaña para ser electos. Ese es el gran problema, ¿no? El gobierno, por supuesto, seguirá diciendo, bueno, es que ahora serán electos por el pueblo y esto será una auténtica democracia y el Poder Judicial está más vigoroso que nunca, pero creo que la incertidumbre es lo que reinará y ese creo que es el componente que México no tenía y es el más grave de todos en el espectro económico, por supuesto, pero no nada más en eso, ¿no? Yo creo que hay una cantidad de temas políticos, sociales, comunitarios, de cualquier naturaleza, que quedarán con un gran signo de interrogación de cuál será el signo de los tiempos que nos regirá. Es un nuevo régimen, básicamente, en términos de lo que significa la vida de la República. Y mientras se asienta, los capitales se espantan. Sí, por supuesto. Se ponen nerviosos. No, hoy hay un artículo del Financial Times que habla justamente de eso. ¿Cómo es posible que México esté jugando con esta circunstancia? Toda la prensa internacional está cubriendo esto. ¿Por qué de repente México, hay por ahí algún título de algún otro artículo internacional? ¿Por qué de repente México se volvió como la gran preocupación internacional? No es lógico que el proveedor número uno de Estados Unidos, el socio comercial número uno de Estados Unidos, de pronto esté en una discusión de esta naturaleza. No es lógico. Y mira, Manuel, lo que estamos viendo es una sobrevaloración de la democracia. Eso es lo que estamos viendo. A ver, ¿cómo se eligen hoy a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es una terna que propone el presidente y que luego tendrá que ser aceptada por el Senado. Y uno podría decir, bueno, pues pudiera ser que aquellos que llegan a la Suprema Corte se la deben al presidente o a los senadores que votaron a su favor. Eso se pretende sustituir con una votación popular. Pues mira, puede funcionar, es la democracia. Oye, nomás que quienes llegan a la votación popular son propuestos por el presidente, por el Congreso que responde al presidente. Así es. Y llegarán al judicial que responde al Congreso y al presidente. Ojo, ese es el problema de la democracia. A ver, ¿por quién votamos? Por ejemplo, en las elecciones presidenciales votamos por quienes proponen los partidos políticos. Entonces, más que democracia, es partidocracia. Sí. Y aquí, ¿por quiénes vamos a votar? Por los aspirantes a jueces, magistrados, ministros, que proponga, al final de cuentas, los tres poderes. Entonces, es volverle a dar vueltas al asunto. O es simular, ¿no? Simular. La esencia de esto es la forma en la que se seleccionan los jueces, los ministros y los magistrados, y no tanto cómo se resuelve la problemática real de México, que es pues mejor procuración de justicia, otro tipo de procedimientos. O sea, ese fondo que a todos nos interesa realmente está en Ahora, el segundo presidente, plano. Ustedes lo han escuchado como yo y quienes nos ven, el presidente a diario repite que no va a pasar nada, que los capitales no se espantan, que las inversiones van a seguir llegando. Ya se espantaron. Ya se espantaron, sí. A ver, yo les pregunto, ustedes tienen una lana y hay 2, 3, 5, 20 opciones para colocar ese dinero. ¿A dónde llevas tu capital? ¿En dónde lo pones? ¿En dónde lo arriesgas? ¿En dónde hay reglas claras o en donde te están moviendo las reglas? Y pensarán algunos que esto no impacta, que esto no tiene una importancia, una relevancia sobre las personas. Pero en realidad no es un asunto de capitales. El capital, si no se invierte en México, se lo llevan a Texas o a el país que se nos ocurra. El impacto es en los trabajadores que van a dejar de percibir un ingreso, que van a perder un empleo, las familias Manuel, que van a tener. No solamente las inversiones con capital extranjero que no se harán en el país por la incertidumbre, sino las inversiones que ya están operando que podrían cancelarse. Esa es otra, ¿no? Hay que podrían cancelarse y bueno, a ver, me retiro del país, cierro la empresa, ahí nos vemos, pues sí. Y todos tus trabajadores, pues de entrada, al desempleo. Yo creo que tenemos un grave problema en relación con el famoso nearshoring, porque si vemos la definición que hace Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, de friendshoring, que es el término que más bien se usa en Estados Unidos, es hacer negocios de parte de Estados Unidos con aquellas naciones que tienen un apego irrestricto a valores y principios de la democracia occidental y que están defendiendo esos valores y principios en su operatividad del sistema económico como lo hacen las grandes naciones de Occidente. Y eso es de donde México se está abstrayendo con esta reforma, haciéndose a un lado, y cuando no tienes esos valores y principios, hay gente que piensa que el nearshoring va a llegar porque estamos cerca de Estados Unidos. A Estados Unidos le da igual si estamos cerca o no, si trae todo su producto desde China. Se sale de China, se puede ir a Vietnam, a Corea, a Malasia, a Tailandia, a muchos otros países. Da igual que esté lejos el país nuevo, proveedor.
No importa que México esté cerca, porque lo realmente relevante es que se compartan esos valores y principios democráticos. Porque aquí es un volado, aquí está Sí, ahora la realidad es que, y a reserva de que lo socialicemos aquí y en donde sea, no he escuchado a nadie decir que no se requiere una reforma del Poder Judicial. Creo que ese tema se abrió después de cientos de años, 100 años me parece, nunca se había hablado de esto. Y vemos la reforma, es una buena reforma, quitando la parte de la elección, es una muy buena reforma. Porque resuelve temas, por ejemplo, que los expedientes se resuelvan en seis meses. Digo, que ojalá que así sea. Es una buena reforma, dices, al Poder Judicial. Al Poder Judicial. No una reforma judicial. Al sistema de procuración e impartición de justicia. Trae algunos artículos no toca como el que a los ministerios públicos. No, tendría que ser no integral toca a las fiscalías. No toca a las policías de investigación. El ejercicio de la abogacía, profesionalizar a la abogacía, peritos, etcétera. No toca. Pero tiene aspectos que por años buscamos. Por ejemplo, que los jueces, si se equivocan en la decisión, el Estado asuma la responsabilidad patrimonial, que no lo teníamos. Es una reforma buena, no completa, no integral. El tema es que, como bien dices, la plataforma de acceso es una plataforma política y no es la elección, como bien dices, Arturo. El problema no es que vayamos a la democracia, quizá no es ese el problema, sino que pasa por un tamiz político. Yo hoy escuché de alguna cámara de la industria de alimentos decir que hay que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es que en el Senado la batalla sea buscar una digamos, adecuación para que lleguen las y los mejores o los menos malos. Porque esto parece inminente y creo que México no puede esperar. Lo que escucho es que nos va a ir muy mal y no podemos apostarle a eso. Y mira, hay gente que duda, pero a ver, todo lo que ha hecho López Obrador es para concentrar más poder en el Ejecutivo Federal. Entonces, ¿por qué esta habría de ser la excepción? La reforma judicial a través del voto popular. Pues no va a ser la excepción, porque consideran que esa es una manera más eficaz de limitar al Poder Judicial y supeditarlo al Poder Ejecutivo. Y eso, pues simple y sencillamente lleva a un autoritarismo en la democracia y toda esta inseguridad, Manuel, que se está generando. A ver, el que en junio la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo haya crecido 0.7%, cuando hace un año estaba creciendo al 25%. Bueno. Ahora, yo escucho a lo largo de las últimas 48 horas un pesimismo tremendo porque efectivamente piensa todo el mundo que se va a aprobar, pero además ya hay gente que dice hay que ver cuáles son las leyes secundarias que se darán para ver cómo podemos pues incidir un poco en que los perfiles que se seleccionen no sean pues efectivamente los peores, ¿no? Yo creo que llegar a esa siguiente etapa también incurre. ¿Ustedes dan por hecho que riesgos. esto se va a aprobar en el Senado? Yo no estoy optimista ahora. No, estás optimista. Se va a aprobar. Se va a aprobar. 85, 86 votos. Se necesitan. 85.37, como dice Adán Augusto. Súmale el número que estás pensando. Pero, Manuel, el tema es que ¿quién le dice que no? Pues, por ejemplo, no hay medio de control a la reforma. Hemos tenido pues, reforma. por eso es una aplanadora. Pueden barrer, pueden arrasar con lo que quieran cuando quieran. Gracias, Rogelio. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Arturo, gracias. Hasta mañana. Pásela.